Hola, buenas tardes. Nuestro equipo va a hablar sobre lo que fue la crisis financiera en México desde 1995 hasta 1996. Mi equipo está conformado por Luna Muñoz, Joana Azucena, Robinson Zapata, Emanuel, Verdugo de la Peña, Jesús de Nazaret y su servidora Anaí Verduzco. Como pregunta número 1, para empezar a analizar el tema de las crisis financieras y económicas, tenemos la pregunta número 1. En esta pregunta nos explica cómo se originan o por qué se dan las crisis financieras o económicas. A lo que pudimos analizar, encontramos que se inician en el sector financiero, pero lo más normal es que directamente terminan por afectar el conjunto de la economía. Su origen inmediato puede ser variado, pero suele estar relacionado con el riesgo inherente y funcionamiento incierto de los precios, de los tipos de intereses o cambios del crédito o de la liquidez. También en la actualidad estamos sufriendo una crisis muy fuerte derivado a esta enfermedad que es el COVID-19. Es ajeno obviamente a las economías, pero también es una manera de analizar que también hay factores que influyen en esto. Como pregunta número 2, para seguir analizando este tema, tenemos qué factores influyen para que colapse el sistema financiero de un país. Como ahorita lo estaba mencionando, no nada más influyen cosas internas a una economía, sino también externas, y les voy a mencionar algunos de los puntos que encontré más interesantes que te podían demostrar qué es lo que influye en este caso. Una es la número 1 es la desregulación, la desintermediación, la titulación, la innovación financiera, el desarrollo tecnológico y la globalización. Son algunos de los factores que encontré que principalmente son los que influyen en una crisis financiera de un país. Y a continuación mis compañeros seguirán la exposición. Punto número 3. ¿Qué medidas toma el gobierno ante las crisis globales? La crisis económica en 1994 fue una crisis iniciada en México, provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Las causas fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. En esta época parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar su gobierno. Esto se hizo a través de tesobonos y CETES. Estos bonos eran una especie de deudas a corto plazo, se compraban y se vendían pesos, pero estaban protegidos contra efecto de una posible devaluación. Al cotizarse en dólares, al momento de cambiarlos a pesos pagaban al tipo vigente. Esto era para prevenir la devaluación de la moneda. Cambios en la política económica. Comprometido por cumplir obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano introdujo controles estrictos en la política fiscal, continuó con su política de libre comercio y libre flotación. El crecimiento acelerado de las exportaciones amortiguó la recesión y en menos de 10 meses la tasa de crecimiento mensual del PIB ya era positiva. En 1996 la economía ya estaba creciendo, llegando a un máximo de casi 7%. Y en 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos a Estados Unidos. Como punto número 4, los impactos sociales que emanaron de esta crisis fue que en México en las últimas 3 décadas tiene como una de sus manifestaciones más grandes la pérdida de empleo, efecto que ha tenido una crisis en México en el crecimiento económico, el mercado laboral y en desigualdad, y pobreza desde los años de 1980, pasando por la globalización de los años de 1990 y la financiera recientemente. Se ha requerido de reformas económicas de más
a fondo que impulsen la demanda del trabajo y con ello incrementar empleos empleos remunerados que beneficien a los individuos de grupos bajos, con lo que podría reducirse el desempleo, la desigualdad y la pobreza, que es lo que refleja la mayor parte de la población del país. Punto número 5. ¿En qué consisten las burbujas? Es un fenómeno que produce en los mercados debido a la especulación que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio del activo o del producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más al valor real o intrínseco del producto. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores a comprar, como les vaya redundancia, ¿no? Con el fin de vender un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y aleja de toda base factual. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando, que debido al inicio de una venta masiva del activo, cuando hay pocos compradores impuestos a adquirirlo. Esto provoca la caída repentina y brusca de los precios, llevándolo a precios muy bajos, incluso inferiores a su nivel natural, dejando detrás de sí un montón de deudas. Esto se le conoce como crash. Quiere decir que todo esto conlleva a que debido a la crisis que hubo, se producen varios impactos y eso se le conoce como burbuja, que es la desvariación del precio, y esto provoca lo antes mencionado, que son los desempleos, por lo mismo desempleo, pues se viene lo de la pobreza y varios factores que influyen que conllevan este hecho. Para finalizar, les voy a mencionar 3 puntos que pueden ayudar a evitar una crisis financiera. El primero es consumir productos hechos en nuestro país. Al consumir ya sea una playera, una camisa, un pantalón, falda, vestido, etc., que haya sido producido en nuestro país, el dinero se está quedando dentro de México. Y esto ayuda tanto a las personas que realizan esos productos como a la economía de nuestro país, porque si compramos una camisa igual que ha sido producida fuera de nuestro país, nuestro dinero se está yendo a otro lugar y esto nos afecta. Es por eso que se pueden presentar crisis financieras. Enseguida tenemos como segundo punto evitar el cierre de empresas y recorte de personal. Al no haber establecimientos suficientes para que existan suficientes empleos, también se podría presentar una crisis financiera, la cual pues puede afectar obviamente a todo el país. Y por último, terminar con los privilegios de los políticos. Muchos políticos tienen sueldos bastante altos, lo cual podría reducirse y de esa manera, con ese dinero, aumentar las pensiones de las personas que ya se han retirado o apoyar a las personas con bajos recursos e incluso invertir más en la infraestructura. Por su atención, muchas gracias.